Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. Ya empezó la temporada de playa y es común que en el fin de semana viajemos desde diferentes puntos del país a los balnearios de nuestra preferencia. Esto hace que el tráfico en las carreteras se incremente y se potencialice el riesgo a sufrir accidentes, situación que se da por diferentes razones. Por un lado, por la imprudencia de los conductores que no chequean sus automotores antes de salir de viaje, consumen bebidas alcohólicas o porque desconocen las normas de tránsito, lo que provoca que muchos conductores las infrinjan. Y lo que empezó como un viaje de placer se convierte en una verdadera pesadilla con sus respectivas consecuencias sociales y legales. El conversatorio de hoy girará en torno a lo que debe conocer la ciudadanía para no infringir las leyes de tránsito. Abogado Salazar, esta falta de conocimiento trae consigo consecuencias terribles. Buenos días, amigos de la teleaudiencia. Buenos días, Mercedes. Efectivamente, en mi experiencia como abogado y catedrático, he conocido casos en que la falta de conocimiento de las normas de tránsito ha causado muchos malos ratos y en el exceso de velocidad ha llevado a la cárcel a más de un ciudadano, ocasionando consecuencias legales que van desde simples infracciones hasta los delitos de tránsito de acción penal pública, dependiendo de cada caso. Consciente de esto y cumpliendo con nuestro compromiso de ayudarlos a conocer las normas vigentes para que no infrinjan las leyes de tránsito, contaremos en el programa de hoy con la intervención del abogado Héctor Solórzano Camacho, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien expondrá a la ciudadanía la normativa vigente legal para evitar caer en infracciones. Con esto y mucho más, volveremos después de estos mensajes de nuestros auspiciantes. Ya regresamos. Al regresar en Es de Justicia. Tenemos dos operativos específicos. Uno, los operativos de radar, que van para descubrir o para evitar que aquellas personas que van con exceso de velocidad causen accidentes en las vías. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Es de Justicia. Ya estamos de regreso en Es de Justicia. Para las personas que recién nos sintonizan, en el conversatorio de hoy, la ciudadanía conocerá las normas vigentes para no infringir las leyes de tránsito y quién mejor para ilustrarnos que el abogado Héctor Solórzano Camacho, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Escuchémoslo, por favor. Es de Justicia. Sí, muy buenos días. Agradezco al programa Es de Justicia por esta invitación que nos ayudará a aclarar algunos puntos importantes sobre la temporada playera, más que nada la seguridad en las vías y el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Tránsito del Ecuador para brindar seguridad vial a los usuarios. Esto es a los conductores, peatones y todas aquellas personas que van a circular dentro de las carreteras a nivel nacional. Tenemos dos operativos específicos. Uno, los operativos de radar, que van para descubrir o para evitar que aquellas personas que van con exceso de velocidad causen accidentes en las vías.
y otro es el de operativos para aquellas personas que conducen bajo los efectos del alcohol, que estas dos son las mayores causas de accidentes dentro del país. Es importante destacar las sanciones a las que están sujetas los contraventores al momento de que infringen la ley. En el caso del exceso de velocidad se pueden dar dos situaciones. Una, la establecida en el artículo 142 de la ley, que establece a aquel sujeto que, conduciendo, excediera la velocidad dentro de un rango moderado. Y otra, la establecida en el artículo 145, que establece la sanción para aquel que lo hace fuera del rango moderado. En el primer caso, en el caso de que es dentro del rango moderado, la sanción es del 30% de una remuneración básica unificada, esto es $102, y en el segundo caso, al que le excediere fuera del rango moderado, la sanción es una remuneración básica unificada, esto es $340. Además de la sanción establecida en el artículo 145 para aquel que excediera la velocidad fuera del rango moderado, también se establece la pena de prisión por 3 días a aquella persona que cometiera esta infracción. Hoy, los límites de velocidad establecidos para los vehículos particulares, livianos y motocicletas van en la siguiente tabla. Para el caso de las vías urbanas es de 50 km por hora, para el caso de las vías perimetrales es de 90 km por hora, y aquí el exceso fuera del rango moderado es de 120 km por hora, y en el caso de las carreteras es de 100 km por hora. Aquí el exceso sobre el rango moderado es de 135 km por hora, que es lo que los puede llevar a prisión. Para el caso del transporte público, en las vías urbanas es de 40 km por hora, siendo el exceso fuera del rango moderado de 50 km por hora. En el caso de las vías perimetrales es de 70 km por hora, siendo el exceso fuera del rango moderado el de 100 km por hora, y en el caso de las carreteras es de 90 km por hora, siendo el exceso sobre el rango moderado el de 115 km por hora. Cabe destacar que el exceso fuera del rango moderado conlleva días de prisión. Evitemos estas circunstancias para efectos de brindar seguridad vial en las vías. Asimismo, la Comisión de Tránsito del Ecuador realiza operativos para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. No dejemos de recordar que la sanción para aquellas personas que conducen bajo los efectos del alcohol va entre 5 días de prisión a 15 días de prisión, dependiendo de los gramos de alcohol sobre el litro de sangre que lleves al momento de estar conduciendo un vehículo. En el caso de transporte público, la sanción es más severa, ya que llega hasta los 60 días de prisión para aquellos conductores que lo hacen con 1 gramo de alcohol sobre el litro de sangre. Esperamos que estas recomendaciones sean de mucha ayuda para los conductores y así tener carreteras seguras dentro del país. Es de justicia. Bueno, pienso que la explicación que ha dado pues, el abogado Solórzano ha sido clarísima en cuanto a cuáles son las normativas vigentes en asuntos de tránsito, ¿no? Pero yo no escuché el tema de la señalización, que pienso es un problema bastante serio. ¿Usted qué opina, abogado? Bueno, efectivamente la señalización en el Ecuador ha avanzado pues incalculablemente. Es verdad que todavía falta. Por ejemplo, en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, encontramos muy bien señalizada, pero también hay determinadas provincias en las que le falta mucho, o carreteras específicamente donde falta mucho por establecer la señalética, que es lo más importante para evitar las infracciones de tránsito. Sobre todo con las carreteras que actualmente tenemos. Y es importante que el ciudadano sepa a qué distancia tiene ciertos establecimientos donde es necesario bajar velocidad o algo por el estilo. Ya, no solamente en el tema de velocidad, ¿no? Sino también, me imagino que la señalización debería estar también en a cuántos metros está una escuela, a cuántos metros de distancia queda un lugar importante, las iglesias, para que la gente pueda ir tomando pues las medidas para ir bajando la velocidad de a poco, porque si de repente hay un letrero que dice 70 kilómetros, pero a 100 metros hay otro que dice 50 porque hay una escuela, ya pues uno no alcanza a frenar. Ahora, yo quiero poner como ejemplo Quito. Quito, hace más o menos unos 2 o 3 años quizás, el alcalde comenzó un plan de señalética a todo el centro histórico, a toda la parte norte, con el objetivo de que tanto el ciudadano residente como el visitante
pueda acudir a aquellos lugares de su destino. Tienes totalmente razón. Yo veo que Quito es mucho más organizado en el tema de señalización. Me imagino que por la cantidad de turistas también que tienen. Nosotros, Guayaquil, estamos como que nos falta todavía, abogado. Bueno, yo de acuerdo con lo que establece Mercedes y lo que establece Pamela, pero déjenme decirles una vez más, es verdad que en el Ecuador hace falta señalética, pero se ha avanzado bastante, todavía falta. Es verdad que las carreteras todavía no están bien señalizadas. Uno encuentra un letrero que dice corra a 100, pero a renglón seguido está 30. Es decir, no hay, pues... no hay chance de frenar, es lo que le digo, abogado. Exacto. Tiene que haber una señalética que diga a 500 metros, escuela, corra a 30. Luego, corra normal a 100. Posteriormente, población, baje a 50. Pero eso no existe. Pero vámonos ahora al tema de los conductores. Porque los conductores no solamente, pues, tienen que respetar las leyes de tránsito, la velocidad, las señalizaciones, sino que también pues tienen que revisar sus vehículos. Hay muchos conductores que causan accidentes porque salen tomados a manejar por las diferentes carreteras del país. También depende de los conductores, ¿no? Bueno, eso sí es penoso. En el Ecuador todavía no se ha culturizado el ciudadano en esa parte. Todavía hay muchos ciudadanos que se toman una cerveza o se toman varias cervezas y salen pues muy frescos a manejar, ¿eh? Y no se han dado cuenta que hoy la normatividad en el Ecuador cambió. Es decir, esto les trae graves consecuencias a ellos, a su familia, porque después la familia es la que anda a la carrera tratando de sacarlos de la cárcel. Porque ahora hay cárcel, o sea, no solo es la sanción, sino que cuando supera el rango moderado hay cárcel. Y no son 1, 2, 3 días. Claro, eso es lo que decía el abogado Solórzano hace un momento en su intervención, pues que hay el rango moderado y cuando uno pasa de ese rango moderado, ¿verdad? Pero me parece que está bien, porque a ver si así escarmienta. El exceso de alcohol es la primera causa de accidentes en el Ecuador. ¿Y qué pasa con aquel ciudadano, aquel conductor responsable que ha chequeado su vehículo, que cumple la norma, que no excede la velocidad, pero viene otro con exceso de alcohol, que no ha respetado la norma, que tiene llantas lisas y por su irresponsabilidad causa graves perjuicios a la familia del conductor responsable? Sí, por eso es que es el llamado y por eso este conversatorio, para que la ciudadanía se entere, para que la ciudadanía tenga como una norma de conducta, manejar con precaución. Hay que intensificar las campañas de comunicación también. Hay que hacer que la gente tome responsabilidad sobre su vida y sobre la vida de los demás, que es tan importante. Comunicación y concientización, porque el ciudadano tiene que estar consciente que su responsabilidad va a generar problemas que inclusive pueden marcar su vida, porque no solo hay muertes, hay invalidez de personas que quedan parapléjicas. Yo estoy segura que este conversatorio va a ser de mucho beneficio porque son muchos agentes de tránsito y son asiduos televidentes de nuestro programa. Este país está cambiando, que este país está en vías de desarrollo, que necesita que se establezcan normas, se establezcan la legislación para que todos cumplamos y podamos vivir mejor en sociedad. Estoy de acuerdo, yo solo quiero finalizar diciendo la importancia que estos operativos y todo el entorno a la normativa de tránsito se ha conocido desde nuestros niños. Desde las escuelas conozco que la Comisión de Tránsito del Ecuador hace campañas en las escuelas para que los niños desde pequeños conozcan la importancia de manejar con responsabilidad. Este es un tema también de organización, porque muchas veces decimos que estamos apurados, estamos contra el tiempo. Debemos de empezar a organizar y vivir cada minuto en el minuto que nos corresponde. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también es una operación que la tenemos que hacer conjuntamente, las autoridades y todos los ciudadanos, ¿no, verdad? Creo pues que el tema ha sido ampliamente analizado, así que no se vayan porque vamos a regresar en breve con más de Es de Justicia. Al regresar en Es de Justicia. Es importante destacar que los delitos de tránsito no requieren de denuncia escrita. Basta con informar a la Fiscalía o a la Policía Judicial. ¡Ey, desconéctense!
¡Ey, desconéctense! ¡Hey chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. Waze. Es de justicia. Creo que a través del conversatorio de hoy ha quedado ampliamente explicado las medidas que los ciudadanos deben tomar para no infringir las leyes de tránsito, pero creíamos que era indispensable que ustedes también conozcan qué hacer en caso de sufrir un accidente. Y quién mejor que Pamela para contarnos cuáles son los pasos a seguir en caso de que usted sea víctima de un accidente de tránsito. Adelante, Pamela. Si lamentablemente llegaran a ser víctimas de un accidente de tránsito, lo primero que tienen que hacer es acudir a la Fiscalía Especializada en Accidentes de Tránsito, quien debe disponer de forma inmediata el reconocimiento médico legal de las víctimas si las hubiere, así como los informes técnicos, mecánicos y demás avalúos de daños materiales de los vehículos. Es importante recalcar que la Fiscalía coordina sus labores con la Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito, más conocida como SIAT. El SIAT realizará el peritaje y avalúo de daños materiales, el reconocimiento del lugar de los hechos, huellas, vestigios, daños a propiedad pública y privada, reconstrucción y simulación de los accidentes de tránsito, los cuales servirán como elementos fundamentales para el esclarecimiento de las causas que generan estos accidentes. Con estos elementos de evidencia, se realiza la audiencia de formulación de cargos y se iniciará la instrucción fiscal o proceso, que durará alrededor de 30 días en contra de los presuntos responsables del accidente de tránsito y se solicitará, si el caso amerita, medidas cautelares. Para que los ciudadanos me entiendan mejor, las medidas cautelares son todas aquellas actuaciones o decisiones que en sí prejuzgar el resultado final, un órgano de la administración pública o un juez del Poder Judicial pueden adoptar para que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Las investigaciones continúan hasta que termine esta etapa y finalmente se deberá emitir un dictamen acusatorio o abstentivo según el caso. También hay que tener en cuenta ciertos factores. En los accidentes que solo hubiesen daños materiales y o lesiones que produzcan incapacidad física hasta 90 días, se puede llegar a un arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados del accidente y se podrá archivar la causa. Ahora bien, en lo referente a las denuncias sobre los delitos de tránsito, estas pueden ser receptadas en las oficinas de atención al público de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas y la realización de audiencias por delitos flagrantes cuando existan detenidos de lunes a domingo e inclusive feriados. Es importante destacar que los delitos de tránsito no requieren de denuncia escrita. Basta con informar a la Fiscalía o a la Policía Judicial. No obstante, se debe llenar un formulario con el número de la denuncia, las circunstancias en las cuales se dio el hecho, en donde se debe sentar razón de las placas, la fuga del infractor, además de las firmas del denunciante y el receptor de la misma. Si él o los conductores involucrados en el accidente de tránsito se dieran a la fuga, esta acción constituirá una agravante de la infracción cometida, al tenor de lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el que se consideran como circunstancias agravantes
Primero, abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda requerida pudiendo hacerlo. Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento. Espero haber podido disipar las dudas de muchos de los ciudadanos que nos han consultado sobre este particular. Es de justicia. Cada vez son más los mails que llegan a nuestros correos electrónicos en busca de asesoramiento legal. ¿Y quién mejor que el abogado Salazar? Pues para asesorarlos. Escuchemos el primer mail de la semana. Abogado Salazar, el otro día el conductor que iba delante mío se asustó porque se encontró un hueco en la vía y apagó su carro. Yo venía a la velocidad permitida, pero como fue tan inesperado, no alcancé a frenar. El conductor no tenía licencia, pero me sorprendió diciendo que el que choca por atrás a otro vehículo siempre tiene la culpa y se mandó a cambiar. ¿Es verdad que las leyes de tránsito tienen este tipo de disposición? Estimado ciudadano, me apena que lo hayan sorprendido con tamaña mentira. No hay una disposición que establezca que el responsable de un accidente de tránsito es el que choca en la parte trasera de un vehículo. Cada caso tiene que ser revisado según las circunstancias, tales como si se respeta la distancia entre carro y carro, la velocidad en que se estaba conduciendo, el estado de su vehículo, en fin, todo esto se detalla en el informe de la OIAC. El hecho de que el otro conductor, el asustado como usted dice, no tiene licencia, cometió una infracción que por sí debe ser sancionada. Abogado Salazar, mi esposo puede hacer un testamento a favor de otras personas que no sean nuestros hijos, con los bienes que forman parte de nuestra sociedad conyugal, porque cada vez que se pelea con uno de ellos, grita que le va a dejar la plata al vecino. Mi estimada señora, la expresión de su esposo de que le va a dejar la plata al vecino, le entiendo como que a través del testamento va a expresar su voluntad. En el caso que usted relata, hay hijos que son considerados herederos forzosos, por lo que así no lo disponga expresamente en el testamento su esposo, ellos deberán heredar, salvo que tengan la calidad de indignos que le impidan recibir dicha herencia. Ahora bien, si hay una porción del acervo hereditario que el testador puede destinar si quiere dejar al vecino, esta porción se llama de libre disposición y resulta de la deducción de todos los gastos hereditarios, como gastos médicos, deudas, impuestos hereditarios, publicación del testamento, por mencionar algunos. Una vez deducido, se divide todo el patrimonio en 4 partes. 2 de ellas, es decir, el 50% está destinado para la legítima rigurosa, una cuarta para las mejoras con que el testador quiera favorecer a uno o más de sus descendientes, y la cuarta restante es de la libre disposición, todo al tenor de lo establecido en el artículo 1207 del Código Civil. Abogado Salazar, si una pareja no concibió hijos dentro del matrimonio porque su pareja no quería, ¿es esta una causal para anular el mismo? Estimado ciudadano, las causas de nulidad del matrimonio civil están contempladas en los artículos 95 y 96 del Código Civil, y en ninguno de estos artículos se prevé que la falta de consentimiento en la concepción de un hijo sea causa de nulidad del matrimonio. Es de justicia. Esperamos que toda la información recibida en este programa les haya servido de mucha utilidad. Y por favor, señores, señoras conductores, respeten las señales de tránsito, tomen las medidas necesarias, levántense más temprano si fuera necesario para llegar a tiempo en lugar de rebasar los límites de velocidad permitida. Recuerde que es mejor perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. Yo me despido dejándolos en compañía del abogado Salazar y el comentario de la semana. Como dirían los jugadores de póker, las cartas están sobre la mesa. Hoy le hemos presentado cuáles son los operativos de tránsito
que se están dando para evitar los excesos de velocidad, así como las sanciones que recibirán los conductores que, encontrándose en estado etílico, salen a nuestras calles y carreteras. Ahora solo falta que pongamos de nuestra parte para evitar que se sigan dando estos accidentes de tránsito que lo único que causan es dolor tanto a la familia de las víctimas como a la familia de quienes lo provocan. Días atrás se me acercó una señora a contarme que su marido sigue manejando cuando se ha tomado unos tragos y que por favor le haga entender a través del programa que las sanciones que están en vigencia son drásticas y no son como para tomárselas a juego. Efectivamente, mi estimada señora, y sé que usted es una fiel televidente de nuestro programa y está junto a su cónyuge. Hoy, además de las sanciones que reconoce el artículo 145 de la Ley de Tránsito, que sanciona pecuniariamente, esto es, económicamente, el conducir bajo los efectos del alcohol, se agrava con sanciones de carácter penal si producto de este accidente, donde el conductor se encontraba en estado etílico, resultaren personas con heridas físicas, minusvalías o muerte. Amigos de la teleaudiencia, nuestro accionar en la vida debe ir más allá de esas sanciones o penas. Yo sé que en nuestra cultura latina, muchos hombres e inclusive ciertas mujeres creen que a ellos no les va a pasar nada si de vez en cuando infringen estas normas de tránsito, se sienten invencibles y en muchos casos he escuchado decir, hasta manejo mejor cuando estoy con trago. Basta, asumamos de una manera responsable nuestras vidas, ya que con este proceder, por esa necedad de no entregar las llaves al conductor que no ha bebido, no solo pone en riesgo su vida, sino también la de los demás. ¿Cuántos niños y madres y esposas han quedado desamparados sin poder alimentar a sus familias porque usted hizo caso omiso de las leyes de tránsito? De igual manera, hago un llamado a las autoridades que manejan el tránsito en el país. Más campañas de comunicación, de concientización, mejor señalización en la ciudad, carretera. El trabajo es arduo, lo sabemos, pero es la única forma de lograrlo. Trabajemos juntos, conductores y autoridades, y consigamos un Ecuador mejor. Me despido con un pensamiento del dramaturgo, poeta y actor inglés del Renacimiento, Ben Jonson. Todo conocimiento tiene por sí mismo algún valor. No hay nada tan pequeño e insignificante que yo no prefiera conocer a ignorar. Que sigan pasando un excelente fin de semana. Muchas gracias.